Ok, entonces empezamos con Carlos e inmediatamente después con María de la Luz, y ustedes pueden ir anotando sus preguntas y al final de las dos presentaciones, entonces pasamos a comentarios y preguntas que quieran hacer a los dos candidatos a magíster. No existe candidato a magíster, pero bueno, es para señalar que están en la etapa final para darle un poco de caché. Así es que todo tuyo, Carlos, y pido al resto de los asistentes que pongan en silencio sus micrófonos. Dale, Carlos, adelante. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Sí. Se ve muy bien. Ah, perfecto, gracias. Ya, buenas tardes. Soy Carlos Beris Vilrada, licenciado en Artes Visuales, postulante al grado de Magíster Vía Creación de la Pontificia Universidad Católica. Mi docente tutora es la doctora Carolina Larrea, y mi trabajo se titula Las prácticas artísticas como imagen dialéctica, método para creación de imágenes. Esta presentación está modulada de la siguiente forma. Tengo una introducción, luego hablo de la imagen como cuerpo inmaterial, porque me estoy refiriendo a imágenes mentales, no a imágenes externas. Hablo de la óptica, hablo del pensamiento relacionado con este tema. Propongo un método para creación de imágenes a través de este conocimiento, y después muestro una práctica artística desarrollada respecto a lo mismo, y algunas conclusiones y una bibliografía consultada. Para desarrollar correctamente la propuesta necesito, y para mayor comprensión, he considerado necesario aclarar los significados de algunos conceptos fundamentales. Como conciencia imaginante, yo hablo del lugar en donde las pulsiones buscan alcanzar la conciencia de un algo. Cuando digo imagen mental, me refiero a la imagen mental de Jean-Paul Sartre, para denominar la imagen inmaterial que se forma en la conciencia. Anamnesis, del griego, que significa reminiscencia, es un tipo de memoria evolutiva que tenemos en el ADN. Pareidolía es un fenómeno por el cual nos sentimos, reconocemos, somos capaces de reconocer formas en cosas como las nubes, o lo que Leonardo da Vinci hacía con sus alumnos, que les pedía que observaran las paredes con moho o con humedades para poder descubrir dentro de eso mundos que uno podía desarrollar. Se trata de vertebrar un método que logre la traducción y la proyección de aquellos elementos inmateriales contenidos en la conciencia imaginante. Se pretende buscar e identificar en dicha conciencia algunos fenómenos que se producen en el proceso de selección de elementos inmateriales como herramientas en la construcción de un proceso creativo y su marco teórico. Vamos a empezar hablando desde el punto de vista de la óptica, de la imagen como cuerpo inmaterial, desde el punto de vista de la óptica. Cuando hablamos de conciencia imaginante, debemos evitar la idea de que en nuestra conciencia hay como ojos que captan esta operación. Eso implicaría, o cámaras, ¿no? Eso implicaría que nuestro cerebro tendríamos que tener instalado adentro cámaras o ojos. Eso es absurdo, porque el cerebro funciona enviando códigos en forma de actividad nerviosa. El ojo envía códigos eléctricos y el cerebro los transforma. Es una especializada cadena de impulsos eléctricos, en realidad, solamente eso. Debemos también tener en cuenta que hay una gran limitación para acceder a la información de los sentidos, digamos. Los ojos, por ejemplo, solamente pueden tener una capacidad mínima de atender lo que está a nuestro alrededor.
los aspectos involucrados en la realidad de los objetos es deficiente. Entonces, la conciencia imaginante se encuentra siempre obligada a completar estos datos buscando los faltantes. Estamos inmersos en una burbuja sensorial, como está el monito ahí. Decía que nuestros ojos, por ejemplo, solo pueden captar una pequeña franja del espectro. Este es el espectro de las ondas electromagnéticas, y esto que está acá es lo único que capta el ojo, o sea, prácticamente nada, porque tenemos todo eso alrededor nuestro que no lo capta y que no sabemos qué es lo que es, ni cómo funciona, ni tampoco sabemos qué pasa con eso. Entonces, tenemos una cantidad de información relativamente pobre, ¿no? El papel de los sentidos, entonces, ha sido como sobredimensionado también en la historia, porque se piensa que los sentidos eran todo. En el Renacimiento, el ojo, bueno, no solo Da Vinci, muchos otros pensaban que el ojo era como casi el cerebro, ¿no? Pero la verdad es que el cerebro es mucho más que el ojo, porque lo que recibe el cerebro del ojo es simplemente una llave. Hay una señal que se envía y esa señal detona un esquema dinámico en donde ocurren las imágenes. Decíamos que en pocos datos somos capaces de encender un proceso mental, como la visión que con un par de rasgos sintéticos le es suficiente para identificar un objeto. Este caso, el de los niños que son capaces de dibujar un círculo, bueno, esto no es un círculo, pero más o menos, con dos puntos y una boca, ya eso es una cabeza, y es un hombre, y es un muñeco, o es un hombre, o bien o el papá o la mamá, ¿no? Para dibujar un gato, hacemos así, ponemos una cola y ya tenemos un gato. En realidad eso no es un gato, esos son unos monos nomás, pero estamos es tan veloz la mente que tiene que descifrar rápidamente lo que está viendo, no tiene tiempo porque el cerebro es económico, economiza energía, porque también la necesita. En el caso del lenguaje escrito, nos permite entender mucho más fácilmente este último punto. Cuando leemos signos agrupados como en las palabras o palabras agrupadas en frases y entendemos ideas, no estamos mirando objetos específicos, estamos viendo signos. Y sin embargo somos capaces de darnos cuenta, de hacernos una imagen mental de lo que estamos hablando. Lo que no pasa, por ejemplo, en el caso de los sinogramas de los chinos, que ellos emplean, dentro del signo está entendido lo que dice. Acá hay un techo, acá hay un fuego, y entonces acá hay un desastre o un incendio. Ahora vamos a hablar de la imagen como un material en el pensamiento del filósofo alemán Avi Warburg, de la Escuela de Hamburgo. Él fue uno de los que integró la idea de status nascendi, que en el fondo es estado naciente. Él estuvo en un viaje en Estados Unidos y se estuvo viviendo con los indios Puebla, que es una tribu que todavía en esa época, en el año 20 del siglo pasado, todavía estaba como en estado así como más o menos, digamos, puro, ¿no? Tenía ya contaminación, pero menor. Pero él va para allá y estudia, es su único viaje porque Barbour vivió muy poco tiempo, murió muy joven. Pero él ahí plantea la idea del status nascendi o del lugar donde nacen las ideas. Plantea que hay un lugar en la mente en donde se forman las imágenes. Entonces dice que planea una función de intercambio que la instala en un lugar específico del pensamiento donde se inician las imágenes y se encuentra en un estado de nacimiento, ¿no? Luego, después, él se dedica a la cuestión dialéctica con el tema de la historia y el pasado que pervive de las representaciones artísticas, que ese es un tema que tiene que ver con esto igual, pero que no lo vamos a tocar acá. Luego está Didi Uberman, que también es un experto barburiano. Él advierte que Barbour en el pensamiento del arte y el pensamiento de la historia experimenta un giro decisivo. Lo reconoce como uno de los pensadores más importantes del siglo pasado dentro del arte.
él habla de una refundación de la historia. Uberman dice que Barbour refunda la historia, que Barbour lo que hace es darle a las imágenes un poderes superiores, la pervivencia de la imagen, por ejemplo, o la inmortalidad de la imagen, es más que el hombre, ¿no? Eso. Y acá acompañé esta imagen hablando de imágenes, esta imagen gráfica del Laoconte y del grito de Munch, porque en realidad lo que Barbour hace con su trabajo es demostrar de que la emoción o el pathos y en este caso el dolor que tiene el Laoconte con la muerte de sus hijos, la expresión de desesperación y de impotencia, también la pinta, por ejemplo, Munch en este cuadro, es lo mismo. Estamos separados hartos siglos y esto es una pintura y esto es una escultura, sin embargo, la idea inicial es exactamente la misma. Y vamos a hablar por último de Walter Benjamin, respecto a la imagen y a la dialéctica. Con Benjamin se puede ver también que hay una especie de posta exitosa, evolutiva en el pensamiento, cuando primero Barbour le pasa a Benjamin y luego Benjamin lo envía y lo retoma mucha gente. Hoy día hay mucha gente hablando de la imagen. De ahí conveniente, en el corto plazo que tengo, incluir este pequeño, no es tan pequeño, pero citación, porque habla de lo que yo trato de explicar. Dice, no es que el pasado arroje luz sobre el presente o el presente sobre el pasado, sino que imagen es aquello que en donde lo que ha sido se une como un relámpago, elabora en una constelación. En otras palabras, imagen es la dialéctica en reposo, pues mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continúa lo que ha sido con él. Ahora es dialéctica. No es un discurrir, sino una imagen en discontinuidad. Son las imágenes dialécticas, son auténticas imágenes. Esto está en el libro de los pasajes, que es un libro que recientemente está apareciendo por acá, en Chile. Y el método para creación de imágenes, que es lo que yo he estado haciendo, parto tomando como referencia a Rorschach, porque en realidad él lo que hace, él me motivó a mí a hacer lo que yo en un momento descubrí como una cosa que está dentro de mi trabajo. Pero el TTL, que mucha gente lo conoce, consiste en una serie de imágenes estructuradas y ambiguas, las cuales estimulan la conciencia imaginante a interpretar objetos conocidos. Su carácter no figurativo induce a una multiplicidad de respuestas. Es un método llamado proyectivo, porque expresa una interpretación del mundo exterior, por un lado, porque uno ve una mariposa o ve dos bailarinas o qué sé yo, y por otro lado, además denota rasgos psicológicos de la persona que está haciendo el test, habla de su inconsciente. Tiene esa dualidad, entonces, por eso que me sirve como elemento de trabajo. Imaginen un bastidor como este, como sustrato inicial de una pintura en donde se ha estampado con rodillos y esténciles diversas manchas sin intencionalidad en realidad. Están puestas al azar, en diversas direcciones. Esto es un poco tenue, porque tiene que ser tenue porque en realidad esta es la base donde uno empieza a formar. Si no fuera tan tenue, estaría ya formada la figura y no habría que hacer, habría que atenerse a lo que está hecho. En cambio acá hay muchas opciones, entre ellas la transparencia, por ejemplo. Se comienza a pintar eludiendo identificar caracteres reconocibles, en lo posible alejándose de las formas conocidas. Evitando las interpretaciones pareidólicas, porque la pareidolía es un atajo que tiene el pensamiento. El cerebro utiliza la pareidolía como atajo para deducir rápidamente una cosa y no seguir pensando en ella porque tiene que ser economía. De esta manera se incorpora el color dentro de la imagen y se va buscando formas que tienen que ver normalmente también con lo que a uno le está pasando en el momento. Eso es indiscutible. Eso. El color aquí cumple una función como catalizadora, ¿no? A continuación presento los resultados de mi práctica artística realizada desde el inicio del magíster en curso a través del empleo del método de pintura dialéctica y realizado sobre la técnica de la pintura al óleo.
son imágenes dialécticas con predominancia en elementos arcaicos, que se manifiestan desde el inconsciente, preferentemente tensionados con elementos circunstanciales del presente, como dije delante. Es el encuentro de una nueva perspectiva en la construcción de imágenes en el ámbito de las artes mentales, porque las visuales, pienso que en la recepción y en la emisión, la parte visual tiene una parte poco importante dentro de la que tiene el cerebro en este caso, ¿no? En la mente. La bibliografía consultada. Perdón, me falta la conclusión. Me voy a ver para atrás. Ahí. Aquí vamos a quedar. Conclusión. Si la parte más importante me había olvidado. Si las imágenes corresponden a hipótesis de lo percibido y nuestra proyección creativa se inicia en el inconsciente imaginante, en los umbrales del pensamiento divisados por Barbour, entonces el acto creativo como tal, en su imagen inicial, no sería completamente nuevo, porque portaría fragmentos de memoria biológica, de ideas reminiscentes, anteriores, arcaicas, las cuales manipulamos agregando y quitando factores. Esta práctica del arte entonces se podría resumir en reunir ideas que se encuentran dispersas o separar ideas que están reunidas. Lo nuevo seguirá siendo el fruto de ideas anteriores. Ahora sí. Las pinturas presentadas son producto del taller 1 con la profesora Mónica Bengoa, taller 2 con la profesora Valentina Cerati, proyecto 1 y 2 en curso con la profesora Carolina Larrea, y la intervención digital de las pinturas es de Jorge Briceño. Agradezco la paciencia de todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Ahora damos paso a la presentación de María de la Luz Núñez. Adelante. Listo. Ahí está. Por favor, díganme si se ve. Sí. Se ve. Buenas tardes con todos. Título de mi tesis y de mi presentación es De navegantes a metaleros, desarrollo de las masculinidades de protesta del metal vikingo nórdico. Yo estoy en la mención música y investigación y mi tutor es el profesor Daniel Parte. Antes de comenzar, quiero aclarar que con metal vikingo me refiero a cualquier género del metal, o subgénero del metal, que hable sobre vikingos o sobre la mitología nórdica. Generalmente van de la mano, se usan ambas, y por nórdico entiendo a la región formada por lo que ahora son los territorios de Dinamarca, Noruega y Suecia, que fueron los que habitaron los vikingos, ¿no? Y bueno, ellos tenían una lengua común que era el nórdico antiguo, de ahí viene el nombre. Quise empezar poniendo esta imagen, que es como se ve una banda de metal vikingo nórdico. Esta banda es la banda sueca Amon Amarth. Como ven, tiene toda una parafernalia que justo plantea lo que dice el título de mi tesis, ¿no? Que pasan de navegantes, bueno, y ahí pueden ver el barco, la proa del barco, que era como se conocía a los vikingos por ser navegantes, a metaleros, y se les ve ahí tocando, ¿no? Es importante también mencionar las figuras que se ven en la parte de atrás. Se ve, no sé si se ve mi cursor, ¿sí? Se ve a Thor, este es Thor con su martillo y con su carro jalado por cabras, y este de aquí es Odín en su caballo de 6 patas. Las dos son masculinidades bélicas y van a ser los personajes más citados, más representados, más nombrados en las canciones de metal vikingo nórdico. Es importante también ver el detalle de cómo a través del rayo que sale del martillo de Thor se pasa este poder, vamos a decir, ¿no? A este vikingo, este guerrero vikingo, o este berserker, que era como se llamaba al guerrero vikingo. También se puede ver en la parte de abajo una especie de ejército vikingo. En las letras es normal encontrar que los músicos se identifiquen como vikingos y por lo tanto como parte de esta
de estos guerreros, estas tropas, y también que incluyan a los fans o los oyentes como parte de las tropas e incluso a los instrumentos como armas. Mi tesis tiene como objetivo principal demostrar que las masculinidades que se observan en el metal vikingo nórdico están construidas como masculinidades de protesta del metal y no como revaloración histórica de la cultura vikinga, ¿no? O de la mitología nórdica. Separo mi tesis en 3 capítulos. Primero hablo del surgimiento del metal como masculinidad de protesta, el guerrero heroico y su hegemonía. Reviso de 1970, que es cuando surgió el metal, a 1988. Aquí al resultado que llegué en este capítulo fue que el vikingo aparece tenuemente como parte del subgrupo del guerrero heroico y que está muy asociado a la fantasía, es un personaje casi de cómic y también, aunque no lo crean, inspirado en la película Conan el Bárbaro de Schwarzenegger. Luego paso al segundo capítulo que llamo Un fascista disfrazado, el guerrero vikingo de Bathory. Me centro en la banda sueca Bathory, reviso la discografía de 1988 a 1991. Y por último, el capítulo 3, que va a tratar de masculinidades extremas en el extremo del mundo, masculinidades vikingas según subgénero del metal, en donde reviso las particularidades que tiene cada vikingo según subgénero del metal. Los conceptos que resultan centrales para mi tesis, es decir, mi marco teórico, es la teoría de Radwin Connell, quien propone estos 2 conceptos, ¿no? La masculinidad hegemónica como una configuración de prácticas de género que encarna las respuestas aceptadas al problema de la legitimidad del patriarcado, que garantiza la posición dominante de los hombres sobre las mujeres, así como sobre otras masculinidades de distinta raza, clase social o credo. De esta manera, la masculinidad hegemónica puede variar según cambien los problemas de legitimidad del patriarcado y por lo tanto puede haber una masculinidad hegemónica según raza, según clase social, según credo, según época también puede haber una masculinidad hegemónica que se construya globalmente, regionalmente o local. Y segundo, el concepto de masculinidad de protesta, que para mí es como central porque yo descubro o veo que hay muchas masculinidades del metal que responden a este concepto. Es un patrón de masculinidad construido en entornos locales de clase trabajadora, a veces entre hombres étnicamente marginados, que encarnan la pretensión de poder típica de las masculinidades hegemónicas regionales de los países occidentales, pero que carecen de los recursos económicos y la autoridad institucional que sustentan los patrones regionales y globales. Entonces, una masculinidad de protesta tiene esta intención de llegar a la hegemonía, por lo tanto va a tener bastantes rasgos patriarcales, pero al no poder conseguirla va a decir que estas masculinidades tienen el verdadero poder y lo obtienen de otras formas, ¿no? Ya sea de la música, de la fuerza, la violencia, etc. Ok, entonces empiezo este segundo capítulo que voy a exponer presentando a la banda Bathory. Es una banda sueca formada en 1983. Es una banda que se considera como padre del black metal, uno de los subgéneros más transgresores y más oscuros del metal. Forma parte entonces de la primera ola del black metal. Tiene, digamos, en su discografía canónica están estos 6 discos. Los 3 primeros son considerados la primera trilogía de black metal, y luego vienen estos otros 3 discos que son considerados como la primera trilogía de metal vikingo. Acá pueden ver a los 3 músicos que forman parte de Bathory. De hecho, esta es la contraportada del disco Blood, Fire and Death, donde voy a empezar la exposición. Y como ven, la vestimenta, bueno, es parte de la parafernalia del black metal, ¿no? Las púas, la ropa de cuero, y por otro lado tienen estas espadas en las manos, están en medio de la naturaleza, medio desnudos, son una especie, justamente como una simbiosis entre black metalero y vikingo, ¿no? Me interesa ahora empezar a ver el disco, voy a empezar por el disco Blood, Fire and Death, porque este me permite ver aquello que ya venía siendo Bathory en sus antiguos discos, en estos 3 discos primeros, y cómo cambia su discurso e introduce el tema nórdico y vikingo en él, ¿no? Entonces este disco resulta un disco bisagra, digo yo. Okay. El primer punto que trato en mi tesis es que
el tema que trata Bathory, y generalmente un tema muy asociado con el black metal, es el anticristianismo, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es que Bathory toca ese tema o escoge el tema del anticristianismo como una masculinidad de protesta contra la masculinidad hegemónica de la cultura dominante. Lo que hago es ver las letras para ver cómo se expresa en las letras y también luego en las portadas esta masculinidad de protesta. En el caso de la masculinidad de protesta anticristiana, la canción que coloco es, bueno, un extracto de la canción The Golden Walls of Heaven. Dice: las espadas se desenvainan en un vuelo insonoro sobre los muros de oro, los ángeles alados de la muerte descienden, humillar desde lo alto, ahora el cielo está en sus últimos estertores de muerte. Santuario sagrado de la vida y la muerte, la llave de oro de Afáramos, la violación del interior sagrado y todo lo oculto, ahora masturbación sobre el trono de oro. A las maltrechas dispersas a lo largo de los palacios y las calles, trofeo de la victoria, unido a la lanza de la bestia, ahora lo que escupe es el cuero cabelludo de Dios. Entonces hay esta idea de vencer, ¿no? De imponerse a lo cristiano. Ojo, se usa la palabra cristiano, no católico, eso es importante, a través de la violencia, ¿no? A través de esta masculinidad bélica. Y ya en un antiguo disco, Bathory habla de cómo ellos, como miembros de la banda, supuestamente se unen a las huestes de Satán, ¿no? O sea, ellos forman parte de esta masculinidad bélica que quiere vencer al cristianismo. ¿Por qué creo que es una masculinidad de protesta contra la masculinidad hegemónica de la cultura dominante? Porque la cultura dominante es formada por el estado de bienestar sueco, ¿no? Y no se entiende que este anticristianismo, sea una expresión de masculinidad de protesta, si es que no se conoce que en realidad el estado de bienestar está basado en preceptos del cristianismo luterano, que ha sido la religión oficial de los 3 países nórdicos por mucho tiempo. De hecho, los 3 países nórdicos han contado con una iglesia-estado, ¿no? Una iglesia oficial, y el último país que dejó de tener esa iglesia-estado justamente fue Suecia en el año 2000. Y estamos hablando desde la Reforma Luterana, ¿no? O sea, imagínense, varios siglos. De hecho, el estado de bienestar, está tan formado a partir de su cultura, de sus creencias, que lo consideran parte de su identidad, ¿no? Es bastante fuerte esa asociación que hacen ellos de lo nórdico con el estado de bienestar. Y un ejemplo de cómo este cristianismo luterano influye en las políticas del estado de bienestar es que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que también tiene un estado de bienestar, los que eran los beneficiarios directos de los subsidios por hijos eran solo los hombres, ¿no? Porque era el hombre el que era el proveedor. En el caso de los estados nórdicos de Suecia, tanto madre como padre eran beneficiarios directos de estos subsidios, porque a ambos se les consideraba como hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto iguales, ¿no? Y lo que agrego ahí, para reforzar esta idea de que este tema anticristiano sí resulta una protesta hacia esta masculinidad hegemónica dominante del estado de bienestar, estado iglesia de bienestar, es algo que dice Quorthon, que es el líder de la banda, Bathory, que cuando le preguntan por qué él escogió este tema anticristiano, y dice que era simplemente para irritar y molestar a los cristianos, que están por encima de todo, lo sabelo todo, a la propia iglesia y a la fe cristiana dictatorial en su conjunto, ¿no? Y otra vez sigue utilizando la palabra cristiano, no católico, porque es lo que forma parte de su realidad, ¿no? De su cultura, digamos, el cristianismo luterano. Luego paso a ver cómo Bathory utiliza la mitología nórdica para crear un contexto supuestamente histórico de masculinidad hegemónica de sangre y hierro, es decir, una masculinidad heredada y además una masculinidad bélica. Digo que la manera en que utiliza Bathory en la mitología nórdica le ayuda a proveer un arquetipo de masculinidad hegemónica de verdadera naturaleza de masculinidad nórdica a través de la figura de Thor, que es sí, uno de los dioses más populares dentro de la mitología nórdica, pero también el berserker, ¿no? O el guerrero por excelencia. Ayuda a la construcción de un contexto verosímil para los vikingos que Bathory describe, pero en realidad solo mencionan a Thor y a Odín en todo momento, y luego provee un origen mítico y local a la masculinidad bélica nórdica, o incluso, digamos,
nacional. Para ejemplificar este primer punto, pongo un extracto de la canción Blood, Fire, Death, del mismo disco, ¿no?, que tiene el mismo nombre. Dice: hijos de todos los esclavos, únanse y siéntanse orgullosos, levántense de la oscuridad y el dolor. Un carro de trueno y oro vendrá con fuerza y un guerrero de trueno y lluvia, con el pelo blanco como la nieve, martillo de acero para liberarlos de sus cadenas, y para llevarlos a todos donde los caballos corren libres y las almas de los antiguos reinan. Entonces aquí lo que hace Báthory es introducir el tema nórdico a partir de una figura bélica que es Thor, ¿no? Esta descripción de Thor en este trueno de oro, con este martillo, ¿no?, con el pelo blanco, o bueno, rubio, concuerda con la descripción que se hace de Thor en las Edas, que son estos manuscritos del siglo XI, en donde se encuentra, o es la fuente más grande de mitología nórdica que se tiene hasta el día de hoy. Bueno, y luego, en el segundo punto no puse un ejemplo porque son varias partes de varias canciones en donde solamente se menciona a Thor, como se le pide que agite su martillo para que haya tempestad y los barcos se puedan mover, o le piden a Odín que los bendiga cuando van a la guerra. Dicen que los cuervos, que son el símbolo de Odín, los van a acompañar en la travesía. Son solamente pequeñas veces las que se los nombra, y más bien me pareció importante ver el fragmento de esta canción, Blood and Iron, que cuenta la guerra entre el grupo del Aesir. El Aesir son un grupo de dioses principales a los que pertenecen Thor y Odín, y los gigantes, que son como los enemigos naturales de los dioses del Aesir y los humanos. La canción dice: solo cuando los grandes salones del Valhalla ardieron iluminados, los mundos que los rodeaban, los dioses despertaron de su sueño ebrio, atravesaron los cielos y se enfrentaron a los gigantes en la mayor batalla jamás vista. Las cabezas, los brazos y las piernas de los gigantes y de los dioses cayeron sobre la tierra, y las armas, las espadas de metal brillante, y aquellos que encontraron y tomaron esas espadas brillantes eran solo hombres. Ahora el hombre era el amo de este mundo. Así que la edad de aprender y enseñar para el hombre comienza, el poder de conocer la sangre y la disciplina de hierro. Entonces, como menciono, Báthory utiliza la mitología nórdica para hablar de que ellos, identificándose como vikingos, como herederos de este pasado, reciben una masculinidad mitológica, ¿no?, una masculinidad divina que les da derecho a ser los conquistadores del mundo, que los pone a ellos, o los hace, muestran ellos una masculinidad bélica, ¿no?, por este mandato divino, y eso es lo que los permite poseer supuestamente una masculinidad hegemónica o conquistadora. También utilizan la mitología nórdica en las portadas, ¿no? Sé que hay mucho que decir sobre estas portadas, pero para no irme por otros temas, solamente me interesa ver el uso que les da Báthory. Bueno, la que está más a la izquierda de sus pantallas es la pintura que se llama La Casa Salvaje de Odín, o The Wild Hunt of Odin. Es una pintura del romanticismo, ¿no?, de 1872, del pintor noruego Peter Nicolai Arbo. Y en la pintura de la derecha es la portada del disco Hammerheart, y en realidad es una pintura que se llama El funeral de un vikingo, The Funeral of a Viking, de 1893, del inglés Frank Dixon, y es del mismo periodo del romanticismo, que está asociado a una serie de ideas nacionalistas, ¿no?, Estado-nación y de una raza también. Y eso, como Orton, que digo, es el líder de la banda, el que generalmente declaraba obvia, ¿no?, esta relación que tienen estas pinturas, simplemente las utiliza porque hablan de lo nórdico y del vikingo, y a eso iba con la utilización que le da a estas pinturas, porque pone los fragmentos que permiten ver. En el caso de la izquierda he señalado con dos círculos morados a Thor, que es este de aquí, y a Odín, que es este de acá, y en el caso de la derecha corta la pintura para que solamente se vea en el centro a la figura del vikingo, ¿no?, con todo musculoso y con su armadura, su casco, etc. Para mí, esta utilización de la mitología nórdica y la necesidad de mostrar una masculinidad hegemónica de origen, de sangre y hierro, es una masculinidad de protesta contra las masculinidades foráneas, y
continúa siendo también una masculinidad hegemónica contra el Estado de Iglesia de Bienestar, pero ahora también le permite otra vez protestar contra esas masculinidades que no son suecas y que por lo tanto no son hegemónicas de verdad, ¿no? Por origen. Lo que he puesto acá son dos cuadros en donde se aprecia en el de la izquierda la migración neta durante esos años. Suecia siempre fue un país preferido por los migrantes porque daba muchas facilidades para los migrantes. Hasta el 74, todos los migrantes que llegaban con un contrato de trabajo obtenían la ciudadanía y por lo tanto todos los beneficios de bienestar que eso infería, ¿no? Pero ¿qué pasó? En los 80s, a partir del 85, la ola migratoria, digamos que se descontroló en Suecia, sobre todo los pedidos de asilo, es decir, las personas que llegaban en calidad de refugiados. Y un migrante que llega en calidad de refugiado no es lo mismo que un migrante que llega con contrato de trabajo, ¿no? Un migrante que llega como refugiado tiene derecho a un hogar, digamos, temporario, pero inmediatamente también a un subsidio por persona familiar, ¿no? Por cada miembro de la familia hasta que los proveedores, les proveedores consigan trabajo, y aparte varios beneficios sociales, ¿no? Entonces era, digamos, un costo extra para el Estado, y como digo, a partir del 85, los pedidos de asilo comenzaron a subir eh, en una proporción que Suecia no estaba preparada para ello, no se sentían preparados, y de hecho muchos autores concuerdan en que esto hizo que los suecos no solamente se sintieran invadidos, sino que además sintieran un sentimiento de pérdida, porque recordemos que para ellos estos beneficios, estas políticas de bienestar son parte de su cultura, ¿no? Por lo tanto sentían que las recibían porque tenían derecho por ser suecos. En cambio, estas eran personas que llegaban de países sobre todo que no eran europeos, ¿no? Es decir, con otra lengua, con otros rasgos fenotípicos, y tenían casi todas estas, todos estos beneficios con los que ellos contaban por ser suecos. Luego que termine la exposición voy a dejar el link de donde saqué este cuadro, que es de la página de migraciones del Estado sueco, para que vean ahí un cuadro por países, y ahí pueden ver, si desean, la situación de Chile. Y por último, creo que el vikingo, el personaje vikingo está construido de tal manera que también resulta una masculinidad de protesta contra estas masculinidades foráneas y contra la masculinidad del Estado de Iglesia de Bienestar. Para demostrar esto me baso en el libro del historiador alemán George Moss, que es uno de los pocos que ha visto el periodo nazi, que estudia el periodo nazi desde la óptica de las masculinidades, ¿no? Y él dice que el fascista alemán su masculinidad era un símbolo nacional viviente, ¿no? Que se caracterizaba por esta pureza racial y los rasgos fenotípicos arios, por tener un carácter bélico que añoraba morir por la patria para convertirse en un mártir de la nación, ¿no? Se daba esta confraternidad entre hombres, esta camaradería entre hombres, solamente entre hombres, que era fundamental para crear este Estado que partía de esta camaradería entre los hombres, de esta unión entre los hombres que por supuesto eran iguales, ¿no? Y todos con este carácter bélico, y las mujeres y los niños quedaban subordinados a la figura paterna, es decir, los niños tenían que seguir el rol del padre y las mujeres simplemente se dedicaban a la casa a cuidar los niños o como máquinas reproductoras, ¿no? Y por supuesto los hombres, al tener un carácter bélico, probaban su hombría o las virtudes de su hombría no en la vida cotidiana, sino en el campo de batalla. Esto también iba de la mano con un cultivo del cuerpo, porque el cuerpo se convertía en este símbolo nacional, por lo tanto se tenía que entrenar para cumplir con ese carácter bélico que exigía la masculinidad fascista alemana. Yo creo que el vikingo se construye de igual manera porque el vikingo que presenta Bathory y que luego va a ser el que presente el resto de bandas de metal vikingo nórdico es el berserker, ¿no? Solamente se fijan en
este militar, en este guerrero vikingo. No le dan importancia a todos los otros roles que tuvieron los vikingos dentro de su cultura, ¿no? Y fueron también ganaderos, agricultores, orfebres, ¿no? Tenían puestos políticos. No hablan para nada de eso, solamente se concentran en este berserker. Y es porque tienen esa necesidad otra vez de mostrar esta masculinidad bélica de origen y por lo tanto hegemónica de origen, ¿no? Que ellos supuestamente habrían heredado. Pongo ahí como ejemplo un fragmento de la canción From Father to Son, que dice: prométeme, hijo mío, que siempre apreciarás lo que es tu hogar, lo que es la verdad, y que defenderás a todos los de tu raza. Usa la palabra raza. No pierdas nunca los valores que te he enseñado, mantén siempre tu moral y tus ideales, nunca traigas desgracia a tu bandera. ¿No? Entonces es una masculinidad que se pasa de padre a hijo. El padre también le dice: lo que hay en mi corazón se pasará a tu corazón, solamente como se sabe hacer de padre a hijo, ¿no? Una masculinidad, otra vez, que viene de origen, que siempre va a ser bélica, siempre va a estar ligada a esta Mannerband, esta confraternidad que solamente hay entre hombres. Solo los hombres tienen, se les permite ser violentos, no solamente ellos son berserkers, las mujeres casi no salen, y la única vez que son mencionadas en estos 3 discos de Bathory que analizo son como madre y hermana que esperan que el vikingo regrese de sus viajes. Bueno, y por último, algo que confirma el hecho de esta construcción del vikingo nórdico como una expresión fascista es el hecho, es el hecho de que Bathory utiliza en el hijo Hammerheart, en la contraportada, esta figura, ¿no? Que es la rueda solar, que es un símbolo nazi y que es utilizado hasta ahora por los neonazis. Cuando le preguntan a Quorthon, el líder de la banda, por qué es que utiliza este símbolo, dice que porque es un símbolo que se encuentra hace 3000 años en las montañas de Suecia, ¿no? Es decir, es un símbolo de ellos, ¿no? Que consideran supuestamente originario de Suecia y que no tiene nada que ver con los nazis, que solamente lo utilizaron por 12 años, ¿no? Como si no supiera que es un símbolo que ha perdurado en la cultura nazi y neonazi, ¿no? Entonces me di el tiempo de buscar cuál era si había ese símbolo en Suecia, si se había descubierto en Suecia, y sí, efectivamente se había descubierto en Suecia, y acá estaban no sé si estos son los símbolos de la rueda solar que se han descubierto en Suecia, estos 4, y bueno, en el artículo que los encontré hacen una comparación con el símbolo solar, el más antiguo, que es el de Mesopotamia, por eso está esta figura de acá, y como ven, ninguno es igual al que presenta Bathory, ¿no? Entonces sí hay un uso de una simbología nazi que no se quiere reconocer, y que a mí me ayuda a confirmar mi hipótesis de que la figura vikinga, ¿no? y todo el imaginario creado a su alrededor se utiliza es una expresión fascista que se utiliza como una masculinidad de protesta contra las masculinidades foráneas y la masculinidad hegemónica del Estado de Iglesia de Bienestar nórdico. Eso es todo. Gracias. Gracias, María de la Luz. Bueno, pasamos ahora a rondas de preguntas, si es que las tienen. Yo tengo una. Dale, Cristian. Bueno, felicitaciones a mis 2 compañeros y compañeras. Tengo una pregunta para Adela. Muy interesante tu trabajo, Adela. Hay 2 cosas que me causan particular curiosidad. La primera tiene que ver con si acaso, yo sé que tú vienes del campo de la filosofía, pero si acaso tu trabajo, ¿hay tienes considerado algún método o alguna forma de análisis musical que complete un poco la lectura de la escena que tú haces en el fondo de esta banda, que queda muy claro con las letras y queda muy claro con los símbolos ocupados en la discografía y todo, pero me despierta un poco curiosidad eso, si acaso en la música, en aspectos musicales, o si los vas a considerar, si los has considerado, cómo los vas a considerar, cómo va a ser tu acercamiento quizás al género, como a lo sonoro, digamos.
si hay algún correlato ahí. Esa es la primera pregunta, y quizás la conecto un poco con la segunda que tenía, que me causa curiosidad ahora, ya tú como investigadora, como una perspectiva quizás más personal, porque yo sé que tú eres muy fan del metal, entonces también cómo ahí tú haces una crítica desde tu postura como fan, como investigadora, hacia este tema de las masculinidades. ¿Cómo entras tú ahí a criticar eso? Respondo, ¿no? Sí. Ok, gracias, Cristian. Sí, lo primero es que en esta tesis me estoy dedicando a hacer un análisis solamente de las letras y las portadas, y con eso ya tengo bastante material, ¿no? De hecho, creo que podría hacer una tesis solamente de esos 3 discos. Entonces, ya no me da espacio. Recuerdo que tenemos 400.000 palabras de límite, entonces ya no me da espacio para, perdón, 40.000, no 400.000. Ya no me da espacio para tener otras miradas o incluir otros marcos teóricos, pero sí me gustaría, hay harto que decir solamente para trabajar con Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Porque el último disco de estos 3 que menciono se llama Twilight of the Gods, que es el nombre de uno de los discos, de los libros de Nietzsche, y de hecho se supone que Burton, el líder de la banda, leyó a Nietzsche. Entonces podría trabajar solamente ese disco desde la influencia a nivel teórico o de ideas de Nietzsche en el disco, y a la vez con la influencia musical de Wagner, ¿no? Trabajarlo desde esa pelea entre Wagner y Nietzsche. Totalmente podría hacerse eso, pero acá no, o sea, no me alcanza ni el espacio ni el tiempo, entonces solamente por eso me restringo a letras portadas y los conceptos de masculinidad hegemónica y masculinidad de protesta. Y por otro lado, te agradezco la otra pregunta, que es más personal, y sí, para mí trabajar estos temas de género en el metal incluye deconstruir el metal, pero también deconstruirme a mí, en el sentido de que yo me he criado, digamos, he crecido con escuchando metal desde los 15, ¿no? O sea, ya más de la mitad de mi vida. Entonces, yo también tenía muchos prejuicios que forman parte de la manera que se piensa dentro de la cultura del metal, ¿no? Entonces, al estudiar, al leer las letras y ver lo que en realidad significan, ahora las veo con otros ojos, ¿no? Y también para aclarar esto, bueno, el metal extremo, que es el que yo escucho, al que pertenece el black metal y por lo tanto Bathory, eh, generalmente se escucha más o se aprecia más la música que las letras. No somos muy conscientes de las letras, sobre todo los fans que no somos angloparlantes, ¿no? O sea, por la técnica gutural que se suele usar en los géneros extremos, eh, no se suele captar mucho lo que realmente dicen las letras, ¿no? Y a veces no conoces, no sabes lo que dice la letra si no te compras el disco y lo lees, o a veces ni siquiera eso, porque las bandas no ponen las letras, ¿no? Entonces sí, para mí ha sido importante darme cuenta de cuál era este mensaje, y que era un mensaje de un discurso de odio, ¿no? Un discurso xenófobo. Muchas gracias, Dela. Jorge, ya que Ana puso acá que era la misma pregunta, ¿no, Ana? Dale, entonces Jorge, Anita, si puedes bajar la mano también, para no confundirme. Nada, tengo 2 preguntas, una para Carlos y una curiosidad con la investigación de Delo. Para Carlos, casi al final de su presentación hablaba de eso, de las artes mentales y la diferenciación con las artes visuales. O sea, yo me quedé así como un poco, o sea, ¿cuál es esa separación que tú propones como artes mentales y artes visuales? Porque hiciste como énfasis un poco en eso. Y un poco con Dela es una curiosidad, porque si yo no soy metalero nunca, pero Dela me introdujo en el metal andino, en sus primeras presentaciones, y me pareció bien interesante hacer la investigación. Bajé música, los oí, los empecé a leer, pero indudablemente me sorprende porque el cambio es bastante radical del metal andino al metal nórdico, o sea, los vi a la zona a donde estás basando
tu tesis? ¿Es solo una curiosidad? Si hay alguna relación, si X, o sea. Y bueno, esas dos preguntas, nada más. Ok, partamos por Carlos, así Dela puede preparar su respuesta y descansar un poco. Gracias, Jorge. No, lo que pasa es que las palabras tienen significados y tienen valores también. Hablar de artes visuales es un error, está equivocado porque no son visuales, son mentales. El cerebro es que fabrica todo. El ojo es simplemente como una parte claro, puede ser estimulante, ¿no? Puede ser como el primer paso. Y también puede ser la recepción también el lugar por donde entra, pero no todas las artes visuales son a través del ojo además, hoy día. Entonces, creo que está equivocado el término de que hay que modernizarlo. No sé si artes mentales, pero hay que buscar otro término, porque artes visuales se reduce mucho solamente al ojo, y el ojo tiene poco que ver, como hemos dicho. O sea, uno con una pura raya puede, de hecho un ciego también puede hacer arte probablemente. No tiene que ver con el ojo, tiene que ver más con nuestro cerebro, con nuestra conciencia imaginante. Eso era la idea, digamos. ¿Contrapregunta? Sí, yo. Ok, Te Dela. agradezco, Jorge, por la pregunta porque me permite hablar como que de mi lugar de enunciación. Es que para mí sí, efectivamente fue un cambio radical y hice, bueno, que parece un cambio radical y comencé otra tesis ahora en abril, ¿no? O sea, por eso me ha costado porque ha sido empezar otra vez de los objetivos y todo. Pero ¿qué pasa? Yo tenía esta tesis armada sobre, bueno, el esquema de la tesis armado de metal andino, porque se basaba en un artículo que yo había escrito, que se publicó a comienzos de este año, pero que se aceptó el año pasado y lo escribí el año pasado, ¿no? O sea, tenía tiempo con ese texto y simplemente era profundizar y alargar un poco el tema, ¿no? Pero bueno, en esos 2 años yo había venido trabajando también temas de metal relacionados al género, al feminismo. El año pasado, el 2022, llevé un curso que se llamaba El cuerpo como objeto de estudio y la construcción de la masculinidad en la modernidad en el Instituto de Historia. Entonces, digamos que la variante género era algo que ya no quería dejar de lado, ¿no? Que estaba ahí y por eso cambié, digamos, de foco. Para mí, lo que empecé a ver es que había un tema fuerte de colonialidad en en el metal andino, y bueno, ya no veía al metal como una revaloración de la cultura andina, que esa era como que mi hipótesis, ¿no? Del folk metal, del plan anterior, sino más bien como un, un metal que reificaba estas figuras de masculinidad colonial, masculinidad bélica, y para mí es una colonialidad que no solamente viene, o sea, que viene sí de Occidente, pero que viene de cómo empezó a hacerse folk metal, ¿no? Y la primera corriente de folk metal es el metal vikingo nórdico. Entonces, en realidad solamente le he dado la vuelta al tema, ¿no? Ahora me pregunto cómo podría hacerse un folk metal andino que sea decolonial o que tenga un patriarcado de baja intensidad, como dice Rita Segato, que era el patriarcado en la época de los incas, ¿no? Entonces ahora he comenzado mi investigación por aquello que pienso que es el modelo que que, eh, los músicos de folk metal andino siguen, ¿no? Que es el metal vikingo nórdico, y luego, o sea, ya pensando en una investigación a largo plazo, quiero llegar al al folk metal andino, ¿no? Viéndole desde esta visión de colonialidad o de colonialidad. Un tema que da para profundizar mucho, ¿no? Bueno, voy a leer lo que está en el chat y Pablo Vidal pone el black metal, es una música para ofender. La primera etapa de Bathory tenía una impronta más ligada a la satánica. ¿Cuál fue el motivo para el cambio desde el campo semántico satanista hacia la masculinidad de protesta desde el metal vikingo nórdico a partir del disco Blood, Fire, Death? Sí, gracias Pablo.
Efectivamente, mi hipótesis es que simplemente se busca otro imaginario que ahora no solamente les permita protestar contra esa masculinidad hegemónica del estado de bienestar nórdico que tiene esta impronta muy fuerte del cristianismo, sino que también una figura que a la vez que hacen esa protesta les permita protestar contra estas masculinidades foráneas que ellos vieron como una invasión que les quitaban aquello que consideraban propio, ¿no? Que eran estos beneficios del estado de bienestar, ¿no? Entonces, la figura del vikingo en la mitología nórdica fueron perfectas, encajaron perfectas en esto que ellos estaban buscando. Y de hecho hay una declaración de Quorthon, el líder de la banda, que dice, bueno, nosotros estábamos buscando temas serios sobre los cuales hablar y de la nada se nos ocurrió el tema nórdico porque para nosotros es natural, ¿no? Es como algo que está en el medio ambiente y simplemente lo tomamos y también es ese decir que lo toma del medio ambiente, a él lo excusa de que el discurso que pone mitológico tenga algún parecido con las sedas, ¿no? Porque él lo aprende como de la cultura nórdica que está en el aire, supuestamente, ¿no? Y que le es mucho más propia, dice él, que hablar de un personaje que después de todo es inventado por el cristianismo como Satán. Por eso es que se da el cambio. Es curioso y algo que iba a apuntar de la, porque tenía una pregunta que ya fue respondida, pero que menciona el oro en varias sus letras, y el oro en la mayoría de los textos sagrados está relacionado a lo celestial, ¿no? Es bien curioso eso. Otro comentario que aparece en el chat es el de Ana, para seguir contigo y después comentarios a Carlos, a la presentación de Carlos, es Ana Sedano, comenta, lo que quería agregar cuando Cristian te hizo la pregunta, la primera, era más allá del punto de vista personal tuyo, y considerando los hallazgos de tu investigación, ¿cuál crees que es el aporte principal de tu investigación a la disciplina propiamente tal? Disciplina la música, en este caso. Gracias. Bueno, creo que mi aporte es una visión de una cultura, o sea, una visión desde afuera, de una cultura que no me es propia, y una visión de género y de temas, digamos, políticamente incorrectos que no necesariamente son abordados por ellos, es decir, por los estudiosos del metal nórdico, ¿no? Y del metal vikingo nórdico, por lo tanto. Y digamos que confirmé esta intuición que tenía hace poco, porque del 13 al 15 de este mes asistí como oyente a un seminario de metal nórdico está organizado por la Universidad de Turku, o sea, de Finlandia. Y sí, primero me di cuenta que a pesar de que supuestamente está en su cultura esta idea de igualdad entre hombres y mujeres, el tema de género brilló por su ausencia, ¿no? Por lo tanto, sí me parece necesario hablar de esto, sobre todo cuando hay discursos patriarcales, ¿no? tan fuertes. Eh, y por otro lado, algo que reafirmé ahí, pero que ya había leído, es que los nórdicos en general tienen muy metida la idea de que lo correcto es estas políticas de bienestar y este estado de bienestar. Es decir, ellos creen que es algo que debería ser universal, por lo tanto es normativo, ¿no? Debería ser así para todos. Entonces, hay una idea de igualdad muy fuerte, una idea de no discriminación, es escandaloso ser racista, ¿no? Pero en realidad sí hay mucho racismo, sobre todo hacia los inmigrantes árabes, ¿no? Que son los que generalmente llegan pidiendo asilo. Eh, sí hay incluso xenofobia, ¿no? Pero es algo tabú en esa sociedad, es algo de lo que no se suele hablar, ¿no? Y me di cuenta también que no se solía hablar por los temas que tocaron en ese seminario especialistas en el metal nórdico, ¿no? Musicólogos, varios de ellos. Entonces, sí creo que ese es mi aporte, la visión desde afuera, la visión y tocar temas, perdón, que ellos no suelen tocar y que son necesarios, que son las cuestiones políticas, bueno, / de género. Gracias. Existen, pero es cierto, existen, pero no se habla, ¿no? Está ahí patente. Sí.
Bueno, vamos a cerrar porque ya estamos en la hora con un comentario que hace Manuel Delano hacia tu presentación, Carlos, y entonces él reflexiona. Entonces, Carlos, bajo esa lógica, todas las artes son mentales y el lenguaje también. Si es la mente la que crea significado en función de hacer sentido, que es el concepto mismo detrás de la pareidolía, hacer sentido entre puntos inconexos de forma que cobren significado al crear un significante. Tú puedes hacer así o así. Comentar es el... Ya. Dime tú, todo es mental Sí, entonces. no, El sí, lenguaje, claro las que sí, artes, pero lenguaje, estamos hablando de lenguaje sin apellido, acá estamos hablando de arte visual. ¿Lenguaje qué? ¿Lenguaje visual, por ejemplo? ¿Sería? Si fuera así, claro, yo creo pero que él habla de... No, porque es que según yo lo que veo, y a lo mejor alguien aquí me puede alumbrar, porque no sé si está Manuel por ahí. Sí, ahí está. Manuel, yo creo que tú hablas del lenguaje hablado, ¿no, Manuel? O del escrito, o del visual. porque habla de... Sí, bueno, claro. Pero mira, Sí, como del sea, lenguaje visual, del lenguaje escrito, de todo tipo de lenguaje, sinceramente. O sea, De básicamente, comunicación. por cómo lo estabas, claro, de la comunicación en general. O sea, es como, claro, entre comillas, el estar obviando y extrapolando un poco la reflexión que haces acerca del sí, lenguaje sí, visual propiamente tal en las artes a un fenómeno mucho ya mayor de entendí. comunicación. Ya entendí. Lo que pasa es que el lenguaje es independiente porque primero que nada el lenguaje crea, provoca conocimiento, ¿no? Y también sociabiliza, hace cosas, hace muchas más cosas que la vista, ¿no? Pero en este caso, igual, los lenguajes también es un instrumento del cerebro, obviamente. Si no, ¿cómo sabríamos el significado de las cosas si no tuviéramos cerebro? El significado se aprende con el cerebro. Si yo leyera la palabra incendio, por ejemplo, que yo puse ahí, y no supiera hablar castellano, para mí no significa nada, porque no tengo conocimiento adquirido. Entonces, encuentro que el tema de artes visuales, que ya es un tema antiguo, también se ha discutido antes, es, seguimos dándole esa cosa como al ojo, dándole una importancia mayor de la que tiene en realidad, porque el ojo es solamente un órgano intermedio. También es un órgano del cerebro, porque el cerebro es el que crea, el que crea las imágenes del cerebro. Pensar que el ojo es muy importante es pensar que el ojo proyecta dentro de la mente, lo que decía yo delante, una imagen. Y eso no pasa. Lo que pasa es que el cerebro interpreta estos pulsos nerviosos y los transforma en una imagen que tampoco es imagen, sino que es una imagen mental, como dice Sartre. En el cambio del lenguaje pasa lo mismo. También el cerebro adquiere un conocimiento de las palabras y luego las va también pudiendo interpretar. Pero no significa que tengamos que decir lenguaje lingual, por ejemplo, o lenguaje visual, porque el lenguaje visual no hay, a menos que sea con los ojos, ¿no? Que uno con los ojos hable, ¿no? Sería eso. Pero Carlos, Ahora, ahí tengo... el lenguaje utilizado en el arte es otra cosa, pero estamos hablando de los apellidos, estamos hablando de artes visuales, de eso hablo yo. ¿Qué pasa, Carlos? Ahí yo tengo, perdón, para cerrar, yo sé que ya estamos pasados, pero ¿qué pasa con aquella pintura que es gestual, en la que tú no piensas, no sé, estoy pensando en Jackson Pollock y más atrás, en los pintores del movimiento Pinyin que pintaban con el pelo, y se movían y ponían pelo, o sea, pintan el pelo y hacían estos movimientos sin ver, sino que mediante el movimiento? ¿Qué pasa dónde está ubicado? Porque según lo que estás planteando, que todas las imágenes son mentales, es que uno de alguna manera proyecta y pinta, pero ¿qué pasa cuando es el cuerpo, pensando en la mano, ¿no? Que hace un trazo sin pensar y solo al final ve lo que pasa? Bueno, la mano igual está moviendo el cerebro, finalmente. Hay Ya, una intención, hay un gesto, ¿no? Que el cerebro repite muchas veces y que es en cada uno diferente. Si yo pinto con el pelo, no va a ser lo mismo que si pinta por el pelo otra persona, porque por la movilidad del cuello o por las ideas que uno tiene de lo que está haciendo, porque algo piensan. O sea, voy a poner la pintura al menos encima del bastidor, no voy a pintar la pared, digamos. Entonces, hay siempre un marco y siempre, independiente del instrumento que use, siempre va a estar comprometido
gran parte del trabajo por el cerebro, eso es lo que yo digo. Por tanto, la No, claro, visualidad... en términos de comunicación entre quiero mover la mano y muevo la mano, pero cuando Claro, hablas de imagen mental, sí, ¿no? Yo me imagino que te refieres a que vas viendo lo que va pasando, pero muchas veces cuando haces una pintura como práctica artística, como acto coreográfico de una mano que sigue un impulso, ¿qué pasa ahí? No es tan pensado, ¿no? ahí lo que pasa es que el inconsciente está actuando. El inconsciente sigue siendo la mente, Bueno, sigue siendo la mente. Donde bueno, tú puedes hacer dos rayas diferentes, sin intención aún. No, mi trabajo no es intencionado, de hecho yo evito intencionarlo. Lo que yo hago es claro, evitar la intención, evitar descubrir cosas que me parezcan reconocibles. Justamente lo contrario, eso. ok. Quería poner un poco de pimienta en la situación. Bien, 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 bien. Ok, ¿algún otro comentario? Bueno, el último comentario de Manuel es que dice, Manuel comenta, siento que le restas importancia a la división de usos y funciones comunicativas. Esto es como para que quedes reflexionando después. ¿Ah? Siento que restas la importancia a la división de usos y funciones comunicativas en pro de hacer una obviedad lógica de que todo se controla por el cerebro. Algo para pensar. Y 5ZUEKJ, que seguramente es amigo de Citripio, dice, ambas presentaciones muy convincentes. Felicidades, Luis Santeguino desde México. Me agradaría ponerme en contacto con ambos ponentes. Luis, puedes ponerte en contacto con el programa de Magíster para hacer el contacto. Estoy interesado en el rostro siniestro del ser humano como transfiguración interdisciplinaria. Como un poquito de cada, ¿no? Diego agradece las presentaciones y Manuel, sí, es en reflexión. Lo digo precisamente porque tu investigación, Carlos, despierta muchas cosas interesantes que investigar. Súper, entonces estamos todos en el mismo carril. Les agradezco su presencia y nos vemos en un siguiente coloquio.